Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 108 de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Te saluda Mónica Morales y agradezco a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En este episodio de Intersecciones tenemos como invitado al escritor mexicano Fernando de León y te platico un poco de su semblanza. Fernando de León, de Guadalajara, Jalisco, es egresado de la Facultad de Letras de la Universidad de Guadalajara. Es narrador y ensayista y durante 4 años se desempeñó como editor de la revista Lubina. Autor de libros de narrativa y ensayo, Premio Nacional de Cuento de los 20 Juegos Florales de San Román en Campeche en 1995 y el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en el 2004. Libros suyos han sido publicados en España y en Perú. También es tallerista en Aula Grama. Y hoy además en nuestra nueva sección de colaboraciones regresa Arturo España de Librerías de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Así que te invito a quedarte la siguiente media hora en Intersecciones porque el gozo lector se comparte y descubrir la recomendación lectora de Arturo España y lo que nuestro invitado Fernando de León nos platica de su experiencia lectora y como escritor. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Estás escuchando Intersecciones. Estamos de regreso, es nuestra 6ª temporada en Intersecciones, estrenando episodio número 108 y como te anunciaba antes del corte, hoy vuelve la recomendación lectora de Arturo España, jefe de librerías de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, quien hoy nos platica de el libro Yo, Robot, del escritor Isaac Asimov. Adelante, Arturo. Porque el gozo lector se comparte. Hola, amigas y amigos de Intersecciones. Soy Arturo España y hoy, como el placer lector se comparte, les vengo a platicar acerca de Yo, Robot, de Isaac Asimov. Isaac Asimov, considerado uno de los grandes de la ciencia ficción, plantea en esta antología una especie de historia del futuro, siguiendo el desarrollo tecnológico de los robots, desde los primeros modelos pesados e inmóviles hasta los modelos más complejos y autónomos. Esto puede resultar familiar para quienes hemos almacenado información digital primero en disquetes, después en CDs, DVDs, Blu-rays, memorias USB y ahora en la nube. Y de hecho, esta cronología del futuro también transcurre en el lapso de una vida, la de Susan Calvin, fundadora de la robopsicología. La doctora Calvin va a estar participando en estos relatos constantemente, no solo como un personaje que sirve como hilo conductor, sino que también aporta la perspectiva de un especialista en esta singular y nueva especialidad. Si bien todos los cerebros positrónicos hacen que los robots estén subordinados a los seres humanos, las complejidades de estas masas de platino hacen que estas leyes se resuelvan de maneras inesperadas. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar robots programados para ser niñeras, con todo y cariño para su protegido, robots que dudan ser creaciones humanas y buscan el significado de su existencia, robots que no pueden decidir entre obedecer y salvarse, o incluso un robot capaz de leer la mente. Sin embargo, Asimov va más allá, pues los humanos y sus reacciones, fuera de toda ley, están también presentes. Temor, admiración o curiosidad profesional. Nadie queda indiferente a los hombres mecánicos. Actualmente, siguen resonando estas dudas planteadas en la literatura. ¿Qué tanto podríamos delegar en las máquinas? ¿Cuál será el mejor papel de la humanidad ante sus creaciones? ¿Y hasta qué punto son solamente máquinas? Así que ya saben, si quieren leer una serie de cuentos muy bien escritos y que hablen acerca de las increíbles y a veces extrañas posibilidades que nos ofrece la tecnología robótica, no dejen de leer Yo, Robot, de Isaac Asimov. Hasta la próxima. Mil gracias a Arturo España, jefe de librerías de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, por su recomendación lectora de hoy. Estás escuchando Intersecciones. Volvemos después de la pausa. No olvides sintonizar Intersecciones
todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Estamos de regreso, escuchas Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Y hoy nuestro invitado es Fernando de León. Fernando, bienvenido, mil gracias por aceptar la invitación de Intersecciones. Hola Mónica, pues no, gracias a ti por invitarme a este programa y pues qué gusto estar contigo y con tu público. Bien, Fer, pues mira, de entrada en Intersecciones siempre la pregunta a nuestros invitados e invitadas es ¿cómo llegaron al mundo de la lectura? ¿Qué los atrapó de los libros? Si fue en la infancia, en la adolescencia. En tu caso, Fer, que eres originario de Guadalajara, en aquel entorno, ¿no? ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue el primer libro? No sé, ¿cuáles han sido como tus lecturas más entrañables al paso del tiempo? Sí, claro, yo tengo la impresión de que en México la experiencia lectora siempre tiene que ver mucho con el azar y con el accidente, porque yo digamos que estaba encaminado a ser ingeniero, a la ingeniería. ¿Y te lastimaste la rodilla? Sí, bueno, es que mi papá fue ingeniero, mis hermanos son ingenieros, todavía una tradición ahí, y entonces esa era como la tradición, pero yo pasaba mis veranos en un pueblo de acá de Jalisco que se llama Macueca, donde tengo muchos primos, es un lugar que quiero mucho, pero y claro, éramos niños y jugábamos fútbol y jugábamos béisbol o hacíamos flechas y nos portábamos como salvajes, pero llega un punto en que te cansas, ¿no? Que ya se te agotan las energías y mi tío, que es profesor de escuela, tenía muchos libros. Entonces ahí empecé, digamos que a agarrar un poco el hábito de la lectura. Empecé leyendo, no sé, a Sandokan y yo quería ser pirata, ¿no? Después leí todo Conan Doyle y pues yo quería ser detective, ¿no? Pero creo que la lectura que de veras me trastornó, que me cambió, para bien o para mal, fue Borges. Porque cuando leí los libros de Borges, dije, yo quiero ser escritor. O sea, esa era la clave. La aventura de la imaginación, ¿no? De la creación. Entonces creo que Borges fue la lectura que más me hizo mella. Y claro, Borges es un escritor muy generoso, que además recomienda muchísimos. Por Borges llegué a Giovanni Papini, por Borges llegué a Marcel Schwab. Y al mismo tiempo, bueno, ya siendo, digamos, que lector, pues obviamente que me llegó la fama de Juan José Arriola, de Rulfo, de Yáñez, y además, digo, Amacueca es un pueblo que está muy cerca de Ciudad Guzmán, ¿no? Que era el Zapotlán el Grande, donde nació Arriola, sí. Y constantemente íbamos a Ciudad Guzmán. Entonces, en alguna ocasión, un primo me dijo, cuidado, te van a machucar. Y pasó muy cerca una moto que venía manejando un hombre con una bufanda y un gorro raro, y pues era nada menos que Juan José Arriola, ¿no? Entonces pude haber sido atropellado por Juan José Arriola, lo que hubiera sido otra forma de fama y de fortuna, ¿no? De encuentro literario, además. Un encuentro literario bastante atropellado. Sí. Pero además, Arreola pues, es una presencia muy importante en Guadalajara y en todo Jalisco. Ya después yo lo podía ver entrar al café de Lulio, a la Torre de Lulio, a tomarse sus vinos, a leer libros. Más adelante todavía daba una clase en la Facultad de Letras y yo me salía de mis clases con tal de irlo a escuchar. Entonces, digo, él no solamente como lectura, sino como personaje, creo que es una influencia importante. Entonces, pues sí, y claro que una vez que te da como la fiebre de la lectura, pues ya no te deja, ¿no? Vas, insisto, brincando de un autor a otro. Para mí ha sido muy importante la lectura de los libros de Italo Calvino, por ejemplo, pues sí, todo Calvino en realidad, todo Borges, todo Calvino. Y insisto, son autores que te llevan a otros autores, entonces no hay desperdicio, ¿no? Sí, así obviamente que llegas a libros a los que hubieras llegado de todas formas, como Las Mil y Una Noches, o como El Mahabharata, o los libros que de alguna manera pues te acercan o casi te imponen en las escuelas cuando eres muy joven, ¿no?
el Mío Cid, el Cantar de Roldán o Shakespeare. A lo mejor no ese es el camino. Yo recuerdo haber sido un lector mucho más atento de Ibargüengoitia, de autores pues más, no solo más contemporáneos, sino también más divertidos. Y que una vez que le agarras el gusto, pues ya estás como en edad de entrar a leer el Quijote, ¿no? O de leer libros más exigentes, quizá por la antigüedad, pero claro que también son muy divertidos. Un libro que yo considero de cabecera es El Conde de Montecristo, de Dumas. Y bueno, como que siempre estamos en los clásicos. Obviamente, una vez que estás en ese medio, pues empiezas también a ver a los en ese momento estaban vivos, ¿no? Como Mario Benedetti, que también lo pude ver alguna vez que fue a Guadalajara a dar un concierto junto con Biglietti, y bueno, también son experiencias como valiosas para un groupie, ¿no? Claro. un fan de los libros y de los autores. Recuerdo que antes los libros no venían con la portada, con la foto del autor, no era tan común ver la cara del autor, sino leerlo nada más. Claro. Entonces yo me imaginaba a Benedetti como un Agustín Lara, como un, no sé, o sea, cuando lo vi no me checaba su imagen con la imagen mental que yo tenía de él, ¿no? Pero creo que era bastante sano no tener que ver la cara de los autores, sino nada más sus pensamientos. Sus la letras, obra, ¿no? La obra en concreto. Pues ahí un poco me recordó tu experiencia lectora de la secundaria, porque sí también me ha tocado como para nuestra generación, de pronto sí creo que estuvimos expuestos a textos en la secundaria que todavía no era momento de leer, ¿no? Y quizás eso marcó para muchas personas que abandonaran la lectura, ¿no? Que dijeran, eso es muy aburrido, esto no me dice nada. Pero bueno, finalmente, qué bueno que en tu caso hubo como otras estrategias de llegar también, ¿no? A los libros, a estos autores que te marcaron a lo largo de tu vida. Y pues bueno, ahí la experiencia lectora, así a grandes rasgos, porque bueno, es un gran lector Fernando, no terminaríamos de hablar de todos los libros que ha leído, pero vamos a seguir platicando con él después de la pausa. No se vayan. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso, escuchas Intersecciones a través de www.iberotjradio.com y hoy nos acompaña Fernando de León, escritor mexicano, que bueno, ya nos estuvo contando en el bloque anterior cómo quedó atrapado en el mundo de la lectura, pero bueno, Fernando es escritor de narrativa, de ensayo. ¿Cómo algo, te decía hace ratito fuera del aire, Fer, que leyendo algunas bios tuyas ahí en línea, por ahí alguien cuenta que empezaste a escribir cuentos a los 16 años. A ver, platícanos, ¿cómo empezó todo eso? Sí, todo ocurrió en la preparatoria, porque, como te decía, en realidad yo no tengo una tradición familiar ni de lectura ni de escritura. Pero en la preparatoria pasaron muchas cosas importantes. A lo mejor, obviamente, para dejar el tema de la lectura, una cosa importante fue que nuestro maestro de matemáticas, porque yo quería ser ingeniero y estaba en áreas industriales, que era como el previo a una carrera así, tenía un maestro de matemáticas estupendo que nos decía, lean, vayan a la feria del libro, nos daba boletos gratis, y en esta feria del libro de Guadalajara, en las primeras, fue donde encontré a Borges, ¿no? Entonces, wow, así Borges me abrió, por un lado, la mente, por otro lado, hice amistades que no eran de mi área, que eran de humanidades, y esas amistades de repente me invitaron a escribir a un periódico que se hacía un poco en la escuela, pero que luego pasó a ser parte del Jalisciense, del periódico El Jalisciense, de una sección juvenil. Entonces me invitaron y yo hice algo que no tenía pies ni cabeza, que no era cuento, que no era poema, que no era ensayo, eran cosas así como un pensamiento, ¿no? Y total que, sea porque no tuvieron más, pero lo publicaron. Y fue estupendo verse publicado. O sea, claro, el fenómeno de que algo que escribas lo lea mucha gente, y claro que eso también fue un detonante. Entonces fueron muchas cosas. Por un lado, la lectura, por otro lado, las amistades de gente que quiere lo mismo, que le gusta lo mismo, y finalmente también el asunto no solo de escribir pensando en publicar. Claro. No solo como una manifestación muy, muy natural que podemos tener siendo jóvenes,
de decir lo que pensamos y lo que queremos, sino además de publicar. Entonces recuerdo haber hecho un poema y recuerdo inmediatamente saber que la poesía no era lo mío, ¿no? O sea, que eso, que había quedado horrible. Por ahí no y que es. no, y que por ahí no es y que no lo voy a repetir jamás. Y en cambio hice un cuento y el cuento sí me gustó y no solo me gustó, sino que a alguna persona le gustó también. Ujú. Y entonces yo me apliqué y escribía cada semana un cuento. A veces me rechazaban, a veces me los aceptaban, Ujú. pero yo era muy terco, soy muy terco todavía. Y cada semana propuse, total que al año ya tenía yo un montón de cuentos y dije, ya Pues tengo sí. un libro. Pero cuando los reuní, me di cuenta de que en realidad tenía el mismo cuento escrito de muchas formas, ¿no? Ok. Que había hecho una cosa muy rara y dije, no, esto no sirve y vamos a empezar otra vez. Entonces ya quizá me apliqué más a escribir cuentos, no solo distintos, sino en forma. Siempre me ha gustado mucho el tema de lo fantástico, Ujú. pero también el tema de la historia, el tema de los cuentos, digamos, como donde no ocurre nada fantástico, pero ocurre algo importante, Ajá. también me agradan. Entonces, así digamos que así empecé y con estos amigos, pues participé en este periódico que se llamaba EA, Ustedes y Nosotros, Ujú. eh, y que era un suplemento donde cada semana publicábamos. Luego ya en la Facultad de Letras hicimos una revista, que era el Zahir, y que también duró 10 años, Ok. gracias a la beca Edmundo Valadez y Ujú. a nuestro empeño. Hicimos 22 números. Entonces, también fue un momento así como importante, porque quizá en esa época ya no teníamos tanto un foro, ¿no? O sea, dónde publicar. Ok. Y como éramos todo un grupo, pues decidimos hacer una revista y estuvo muy bien eso, porque además sí pudimos invitar a mucha gente y publicar a mucha gente, no solo de escritura, sino también de grabados, de pintores. Claro. Y bueno, eso es como una experiencia estupenda, pero bueno, pues todo ciclo se acaba, ya más se acabó la época estudiantil y sin embargo ya estaba yo encarrerado, ¿no? Igual que muchos de ellos a seguir. Escribí y publiqué mi primer libro hasta el 96, es decir, cuando yo tenía ya 25 años. Entonces sí me estuve aguantando mucho, ¿no? A publicar. Te tomaste ahí tu tiempo, a fuego lento, los textos. Así, Oye, sí. también leímos por ahí que fuiste editor de la revista Lubina, o sea, de escritor, digo, ya traías la experiencia, digamos, universitaria, pero ya la revista Lubina, pues ya en el ámbito, digamos, profesional, ¿no? Ya fuera de lo universitario. Sí, sí, claro. Yo creo que ser editor de una revista es el trabajo perfecto de un escritor, porque, insisto, tienes como toda esa cercanía con lo literario, Ujú. con los autores, con los textos, con el proceso editorial que es muy hermoso de corregir, de pulir, de editar, Ujú. y al final tener un producto que no solo es literario, que implica a mucha gente y muchas formas del arte. Sí, yo pasé 4 años como editor de Lubina y fueron unos muy buenos 4 años. Después con la que era mi pareja hicimos el periódico La Manzana, que Ujú. también duró otro mucho tiempo. Bueno, pues era un periódico cultural. Ajá. Y sí, sí, digamos que la edición siempre me ha gustado, ¿no? Ahorita no me dedico a la edición, pero sí a corregir textos y cosas así. Muy bien. Pues ahí los inicios de Fernando de León en el oficio literario. Vamos a seguir platicando contigo, Fer, después de la pausa. No se vayan, regresamos. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de regreso. Intersecciones es nuestro episodio 108. Seguimos platicando con el escritor mexicano Fernando de León. Fer, empezaste a escribir cuentos desde la prepa, pero mira que llegó también el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en el 2004. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Sí, bueno, fue estupenda. Yo tengo mi historial con los premios, siempre, no son tantos tampoco, pero por ejemplo, estando en la facultad hubo un concurso de cuento Ujú. que mandé, obviamente participé y un día llegaron como los coordinadores y dijeron, no vayan a faltar a la premiación porque hoy es, ¿no? Ujú. Y ya ahí, otro profesor que yo admiraba mucho,
fue el jurado y resultó que él me dio el premio, que en ese tiempo pues, eran libros, ¿no? No era ningún económico, dinero, pero eran libros. Sí. Me acuerdo que me dieron Pasto Verde de Parménides Saldaña y la verdad es que fui y lo cambié en una librería de viejo por un libro de Conrad. Bueno, finalmente cada lector encuentra sus autores de una u otra forma, ¿no? El punto es que sí, que luego ya mi primer libro que escribí en Mazatlán, porque me fui allá a vivir un año, y allá escribí primeros 5 cuentos, que son sobre los 5 sentidos. Ese libro que se llama La Estatua Sensible, lo mandé a un concurso en Campeche y también, bueno, ganó. Y también ganar un premio siendo escritor joven es una maravilla porque no solo es el reconocimiento que necesitas, sino el dinero que necesitas. Es algo que te va formando, te va diciendo que vas por buen camino, vamos, ¿no? Entonces, ese sería mi primer libro. Lo publicó Tierra Adentro en 1996 y ya pues de ahí he publicado 12 libros, 8 de cuentos, 2 novelas, 2 ensayos, pero bueno, luego publiqué, estoy haciendo todo este preámbulo porque en realidad Agustín Yáñez llegó hasta mucho después, pero luego publiqué La Oscuridad Terrenal, que es un libro de cuentos que publicó la Universidad de Guadalajara, y luego publiqué Cárceles de Invención, que es una novela breve y cuentos que se publicó ahí en Guadalajara por la editorial Arlequín. Ya entonces me gané la beca del fondo de la beca, de Conaculta, y ahí escribí el que sería el libro Apuntes para una novísima arquitectura. Este libro es el que ganó el Yáñez, ¿no? Y pues es un libro, es bien chistosa la vida de los libros, porque cuando yo gané el Yáñez dije, no, bueno, se van a pelear por publicarlo. El Yáñez no contaba como publicación, era nada más el premio, y además era un premio. Me dijeron, este premio va a ser solamente de una edición, porque luego se va a volver la Cátedra Agustín Yáñez. Entonces era muy frustrante, decir, voy a ser un ganador único de un solo premio que nadie va a conocer jamás, ¿no? Cuando yo les diga, gané el Agustín Yáñez, va a decir, este premio ni existe, no estoy inventando. Pero no, sí se volvió un premio que se ha mantenido, que todavía ya es prestigioso. Entonces a mí me tocó ser el primero. Mira. Y no, el libro no se publicó hasta el 2007 y por una editorial española que andaba por aquí como buscando autores, ¿no? Que era Berenice, y entonces salió en España bajo ese sello. Le fue bien, pero allá, porque los libros que se publican en España pues luego no llegan hasta acá, ¿no? Sí, es muy difícil. Y después en una feria del libro donde la invitada fue Perú en el 2006 o 2005 por ahí, también un editor peruano le gustó lo que yo leí en una mesa de lectura y me dijo, oye, mándame algo. Le mandé un montón de cuentos y salió La Sana Teoría allá en Perú. Y bueno, después publiqué una novela que se llama Historia de lo Fijo y lo Volátil, lo publicó Conaculta en el 2010, otro libro de cuentos medio policíacos que se llama Mudo Espío, y luego un libro de ensayos, Alguien zozobra. A mí me encanta el ensayo, escribo muchos ensayos para mis talleres, creo que en realidad es lo que más escribo, pero es lo que menos publico. He publicado mucho más cuento, mucho más novela, pero el ensayo me gusta mucho. Hice una recopilación, tengo 2 libros de ensayos, el de Alguien zozobra y el de Narrativas Verdaderas, y bueno, y mis novelas, ¿no? Óser Cerón y la que ya había mencionado, Historia de lo Fijo y lo Volátil. Lo último que ha salido es un libro también en España, que es una compilación de todos mis cuentos fantásticos, se llama así, Manual de Comportamiento Fantástico. Y le hizo un prólogo muy bonito Alberto Chimal. Ah, genial. Sí, pero como te digo, los libros en España son bonitos, son maravillosos, pero no llegan para acá. El asunto de la importación es complicadísimo. Y bueno, pues es como cuando tienes un hijo en el extranjero, ¿no? Pues sabes de él, te carteas con él, le suspiras, pero pues no lo ves.
Tienes que ir de vacaciones para traerte los ejemplares. Sí. Exacto. Oye, Fer, y aparte, además como esta, porque es muy productiva, ¿no? Tu historial de publicaciones, vemos que tienes muchos libros publicados, tanto de ensayo y también de narrativa, pero además de esto, eres tallerista. También es como un oficio que has llevado a lo largo también de los años. ¿Qué disfrutas más de los talleres? Sí, sin duda yo ya tengo bien claro que el ser tallerista es una vocación también. Porque, bueno, yo cuando salí de la Facultad de Letras, intenté ser profesor de literatura, pero sufrí mucho como profesor porque el alumno no te pela, porque es difícil. Es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Entonces, buscando un poco trabajo, fui en aquel tiempo, hace muchos años, al Fondo de Cultura Económica de Guadalajara, que en aquel tiempo las actividades culturales las dirigía el poeta Jorge Esquinca, y ahí había talleres, él organizaba talleres y los daban ahí. Entonces llegué y le dije, oye, yo quiero dar un taller de cuento, y dice, sí, pero el taller de cuento ya lo da, creo que lo daba Eugenio Partida, y pues ya está ocupado, ¿por qué no te inventas algo y das un taller? Entonces, como me gustaba mucho el tema de la autobiografía, propuse un taller para escribir memorias, ¿no? Para escribir autobiografías. Y se juntó, hubo fila de gente de la tercera edad, ¿no? Sí. Pero fila al fin, ¿no? Y es que en realidad, claro, cuesta trabajo, pero pues al final la gente comprende que todo el mundo tiene memorias que contar, no tienes que tener 80 años, ¿no? O sea, cualquier joven puede contar sus memorias. Entonces, ya a partir de ahí, digamos que ese fue mi primer taller. Después di talleres de cuento. Ahorita ya doy talleres de novela también, porque, pero sí, la gran diferencia es que a un taller se acerca una persona que le interesa, que quiere aprender. Claro, con la intención. Con la intención, sí, y se forman siempre grupos que por un lado son como amistades, son íntimos, el taller es muy bonito porque escribir es algo solitario, leer es algo solitario. Y sin embargo, cuando lees en grupo, cuando escribes en grupo, algo pasa, ¿no? Algo muy parecido a la amistad pasa. Entonces, yo desde hace muchos años, tengo ya más de 25 años dando talleres, y descubrí que es una vocación. Es como ser maestro, pero mejor. pero más bonito. Y más bonito. Oye, y bueno, sí. No, perdón, termina la idea, lo que necesitas decir. Es que después, a partir de la pandemia que nos azotó a todos, pues surgió esta vida virtual. Sí. Y la naturaleza de los talleres también cambió, ¿no? Yo después, a partir de la pandemia y hasta la fecha, todos mis talleres son virtuales, lo cual también, los presenciales son maravillosos, a veces los doy, son una fiesta, ¿no? Es como una tertulia, es estar ahí cara a cara con la gente, pero los virtuales tienen muchas ventajas. Para todos, ¿no? Sí, y por ejemplo en los talleres que puedo dar, pues se apunta gente de otras ciudades, ¿no? Se apunta gente de otros lados, entonces el problema del espacio está resuelto. Claro. Y es una maravilla. Yo junto con mi hermana fundamos una escuela que se llama Aula Grama, y ahí se imparten talleres, y ahí imparto mis talleres, y además otras personas imparten talleres. Entonces es un proyecto muy bonito que ha estado funcionando después de la pandemia. Y bueno, esa siempre es una invitación abierta a tener talleres en Aula Grama conmigo y con los profesores que hay ahí. Genial. Fer, pues se nos termina el tiempo, se nos da muy rápido siempre el tiempo aquí en Intersecciones, pero bueno, entonces ya se queda ahí la invitación, es Aula Grama, así está en redes sociales? Así está en Facebook, en Instagram, tal cual, como Aula Grama, con doble M, como Grama, y es muy fácil dar con nosotros, y ahí está toda la oferta de talleres, no solamente literarios, o sea, de cuento, de novela, de crónica, de microrrelato, de poesía, que, insisto, doy yo, pero también dan otros muchos maestros, y entonces es una oferta cada vez más grande, y siempre es virtual, y pues es algo que me parece una manera muy cómoda de acercarse a la literatura. Exacto, no solo para el tallerista, ¿no? Pero también para los y las participantes, ahora sí que de cualquier lugar del mundo que se puedan conectar.
y disfrutar la experiencia del taller. Fer, se nos termina entonces el tiempo, pero bueno, nos quedamos quizás con muchos temas todavía de platicar. Igual nos encontraremos en otra oportunidad, pero en tanto, un gran abrazo desde Ibero Tijuana y bueno, Intersecciones es tu casa. Muchas gracias por la invitación y sí, bueno, yo encantado, cuando me invites vengo y pues qué maravilla estar contigo y con tu público. Un saludo para todos. Muchas gracias. Vamos a la última pausa y regresamos. Y con esto llegamos al final de nuestro programa número 108 en Intersecciones. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, Fernando de León, por compartir el gozo lector y su experiencia como autor de cuento, novela y ensayo. Te recuerdo que estrenamos episodio cada viernes a las 3 de la tarde a través de www.iberotjradio.com. Te invito también a seguirnos en Instagram y Facebook como @interseccionesradio. Como en cada episodio, Heriberto Jaramillo en el apoyo a la producción. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.